Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente estamos con Apocalipsis y ahora vamos a ver poderosos personajes. Esta va a ser la parte uno. Van a dar tres, por lo menos, de esta miniserie. Están contenidas en el capítulo 12 y 13 de Apocalipsis. Y aquí vamos a la primera. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Y estando encinta, estando embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí quiero decir que ¿por qué estamos hablando de personajes poderosos? Porque efectivamente, a partir de este momento, capítulo 12, aparece lo que no había aparecido en los capítulos anteriores de Apocalipsis, y son personajes. Hemos visto eventos, hemos visto cosas que suceden, tiempos, trompetas, en fin, una serie de cosas, pero no personajes en sí, más o menos identificables. Ahora sí aparecen. Y es muy interesante porque le pone, casi podríamos decir, nombre y apellido a las cosas. Y es parte de la revelación que justamente Apocalipsis pretende hacer, pretende dar, Juan pretende dar y Dios quiere dar a través de estos capítulos tan trascendentes e importantes. Y la primera personaje poderoso que aparece es una mujer. Esto es muy importante porque siempre en el plan de Dios la mujer tiene realmente gran trascendencia. Y que hay una descripción bastante detallada que vamos a mirar. Ahí está una ilustración de las posibles de esta mujer. Ahora vamos a las interpretaciones. Claro, hay varias interpretaciones sobre quién es esta mujer o qué representa esta mujer. Si ustedes leen el libro de Evis Carballosa van a encontrar una. En general no hay gran diferencia. Algunos sostienen, por ejemplo, que representa a Israel y otros representa a la Virgen María. En realidad María es del pueblo de Israel, así que, digamos, tampoco hay gran diferencia entre la representación de esto. Son posturas, como digo, afines. Ahora, fíjense que ustedes todos conocemos esta imagen, ¿no? La Virgen de distintas localidades y cosas. Y esta imagen de la Virgen está tomada de esta descripción, que los católicos la consideran muy importante, nosotros también, por supuesto. Pero fíjense la capa ancha esa, yo nunca entendía por qué, porque está embarazada, es una capa de aquellas que se usaban, se usan también hoy, de una mujer embarazada. La corona está sobre su cabeza o alrededor, por lo menos, como vemos ahí, esa parte que está sobre la parte superior. Y después abajo fíjense que hay una luna, una media luna, digamos un cuarto de luna, que justamente es la descripción que aquí se hace. Así que esta imagen, sí, viene casi seguramente de esta descripción que tenemos nosotros, que por supuesto no necesitamos un objeto para identificar esto, sino realmente, gracias a Dios, podemos entender lo que la palabra de Dios dice y de allí entonces armarnos una suerte de imagen. Y Apocalipsis 12, 3 y 4 dice otra cosa. Y aquí aparece el segundo personaje que vamos a mirar. Y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un grande dragón. Interesante que usa la palabra señal. Señales que indica algo. Es cuando uno va en el camino y se encuentra con señales que dice usted está entrando en tal lado o le faltan tantos kilómetros. Son señales. Y esta es una señal. Está usando una muy buena palabra aquí, Juan. Es una señal, ¿sí? Un grande dragón bermejo rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Vamos a entrar en el detalle de esta descripción, pero ahí tenemos una posible ilustración que representa esto. Y dice, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo. Interesante que nota que es un hijo que está por nacer. No es que no se sabe si es varón o mujer. Es un hijo que tiene que nacer cuando ésta hubiere parido.
y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con varas de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí tenemos que habla de ese hijo que ya entendemos claramente que la mujer es María y que el hijo obviamente es Jesús que nació. Pero fíjense cómo Apocalipsis tiene eso, no es una narración cronológica, sino está diciendo los eventos más importantes, dice que va a regir con vara de hierro. Sabemos que eso se va a producir en el milenio, eso es en el futuro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto fue cuando fue llevado al cielo después de la crucifixión. Fíjense como no hay un orden cronológico en esto, pero sí un orden de eventos en sí, de la trascendencia, digamos así, de este hijo que que nace, que por supuesto en la época de Juan ya había nacido. Entra el dragón, la serpiente antigua. Los eventos y aquí voy a decir una cosa que la fui descubriendo a través de mirar y analizar estos pasajes de Apocalipsis. Los eventos del nacimiento de Jesús desencadenaron un proceso irreversible. El nacimiento de Jesús es de una enorme trascendencia, cósmica casi diría yo, o sea, ni siquiera temporal, sino eterna y cósmica. Porque ese bebé que nace en Belén obliga, y aquí está el punto que yo quiero hacer, sobre el cual vamos a trabajar, obliga a Satanás a salir a la superficie y lo tenemos ahí. Esto es muy importante porque Satanás se oculta. ¿Vieron como el león rugente que anda dando vueltas, ¿sí? Como en la oscuridad? El león, cuando está por atrapar sus piezas, ¿sí? En realidad lo hacen en manada, pero se esconden, ¿sí? En la espesura y rodean a la presa. Y eso hace Satanás, siempre está escondido, pero al aparecer la mujer, históricamente apareció esto. Esto fue una fecha concreta, en un tiempo determinado, en un espacio determinado, Belén, y en un tiempo, como digo, determinado, aparece esta adolescente embarazada que va a tener y tuvo ciertamente este hijo, la historia que vamos a estar recordando por supuesto ahora en la Navidad. Pero ese evento en sí es tan fuerte que obliga a Satanás a salir a la superficie. Desde ahora podemos decir que lo podemos identificar, está identificado como dragón muy particular. Es un dragón que come todo, en fin, etcétera, etcétera. Pero esta escena, y aquí esto es una cuestión que yo descubrí hace muy poco tiempo, en realidad preparando esta serie, estas presentaciones, nos retrotrae a otra escena que es Génesis 3:13. Y para que nos metamos en contexto, dice entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Por supuesto, esto es después de que la caída en el pecado. Entonces Dios está por allí. Omití los otros versículos porque en general medio que los conocemos y quiero esta parte que es la que me interesa. Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. La engañó a ella y también a Adán, por supuesto. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es la serpiente que nosotros conocemos hoy en día, cualquiera de las serpientes de esta época. Y aquí esta es la frase que después la vamos a rescatar en unos minutos nomás. Dice hace una profecía, vamos a decir, o una condena si quieren, pero es una profecía. Y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente, y la mujer. ¿Sí? Y entre tu simiente, o sea, la simiente de Satanás o de la serpiente, y la simiente suya, o sea, de la mujer. La mujer te herirá, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, o sea, un golpe mortal, y tú le herirás en el calcañar. En esto, yo antes, cuando leía estos pasajes, que muy fugazmente por ahí los leía, a mi papá le gustaba mucho el tema de Apocalipsis, cuando yo leía el calcañar no sabía de qué se trataba.
Y bueno, después me fui enterando. Pero más que nada cuando Isabel tuvo un problema en el pie ahora, hace poco, creo que algunos ya saben de esto. Y cuando fuimos al médico, le dijo que era el calcáneo, que se le había salido como un brote, un crecimiento, y eso inflige mucho dolor. Es muy común en los deportistas también, inclusive nos han dado varios modos de contrarrestar esto con botellas heladas y cosas por el estilo, gracias a los chicos con la Monici por esto. Pero el calcáneo, y ahí yo me di cuenta que es la planta del pie, la parte de atrás en realidad. Yo digo, ¿será este el talón de Aquiles? Porque lo pensé asociar por ese lado, pero el talón es otra cosa, es un tendón que está atrás y que tuvo que ver con la historia entonces clásica, con el tema del talón, que era la parte vulnerable de Aquiles. Pero esto no es la parte vulnerable de Jesús, porque es otra cosa. Ahora fíjense cómo la descripción va de la cabeza, la parte de arriba de la cabeza, hasta la planta de los pies, los dos extremos del cuerpo humano. Y seguimos, Eva y la serpiente. En Génesis, una mujer, Eva, obliga a Satanás a salir a la superficie y tentar a Eva y Adán. ¿Se acuerdan lo que dijimos de Apocalipsis? María, el nacimiento con el bebé, obliga a Satanás a salir, a hacerse visible. Pero ya en el principio se nos está aclarando que esto viene de larguísima data y a través de una mujer, ¿sí? Una mujer, Eva, es la que obliga la existencia de la mujer, según voy interpretando y entendiendo, obliga a Satanás a aparecerse en forma de serpiente, que por otra parte dice en Apocalipsis mismo, dice que el dragón este es la serpiente antigua, o sea, está hablando de este caso directamente. Y en este caso obtiene el 50% de resultados. ¿Por qué? Porque logra que comen del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Pero Dios interviene, eso lo podemos leer claramente en las Escrituras, para frenar la segunda parte, que habría sido seguramente que coman del árbol de la vida. El mismo Dios dice, si no van a extender su mano ahora y van a comer del árbol de la vida. Y se lo impide, lo echan a estos dos del jardín del Edén y de la acceso al árbol de la vida, que todas las culturas, ya lo hemos dicho esto, no lo quiero reiterar, han buscado siempre esa cosa que es el árbol de la vida. ¿Y dónde aparece el árbol de la vida? No aparece en ningún pasaje, desde Génesis hasta ¿cuándo? Hasta Apocalipsis. Y ahí entonces sí aparece finalmente el árbol de la vida. A mí me encanta cómo estas cosas se componen. Hay un origen de la cosa, hay un evento posterior y hay toda una historia, por supuesto, metida ahí adentro, pero son cosas in extremis, o sea, están en el origen y están también en la finalización. Nosotros estamos estudiando esto y es apasionante realmente meterse en este tipo de cosas tan buenas y tan útiles para nuestra vida. Ahora, claro, ni bien estaba entendiendo más o menos esto, ¿por qué estas dos escenas en los extremos de la Biblia, tanto sea Génesis como Apocalipsis, tienen relevancia? ¿Cuál es la importancia de que Satanás haya hecho esto con Eva? ¿Y cuál es la importancia que haya querido hacer lo que quiso hacer con María o quien fuese? Y aquí tenemos entonces los dos casos, tanto de Génesis como Apocalipsis. Y entonces, ¿por qué es la aparición de la mujer que dispara esto? ¿Por qué no cuando aparece el hombre? ¿Por qué no cuando apareció Adán, que se mantuvo bastante, no sé cuánto tiempo, pero buscándole una compañera idónea? O sea, había tiempo como para que Satanás actúe, pero no lo hace. No lo hace. Y eso es lo que nos llama poderosamente la atención. Y aquí posiblemente ensayamos una respuesta. Porque en la mujer está la simiente. Inclusive dice, y la simiente suya, etcétera, etcétera. Insiste un poco con ese tema en Génesis. La continuidad, la multiplicación. Es genial lo que Dios ha hecho con la creación suya de hombre y mujer. Sin la mujer no hay descendencia, ¿sí?
Sin mujer no hay descendencia. En realidad son necesarios los dos, mujer y hombre, por supuesto, para producir el milagro en la vida. Pero aquí hay una cosa muy importante. Pero en la mujer es que se gesta la vida desde el día 1. A ver, nos han llenado con el tema este y siguen con el tema de que la mujer dice yo hago lo que quiero con mi cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas posturas, no, el cuerpo es de otro ser que está ahí adentro. El bebé, el elemento gestado ahí, inclusive es otro ser que si no fuera por una serie de elementos químicos dentro de la mujer que protegen al feto, el organismo de la madre lo expulsaría naturalmente, porque no es de la mujer, no es parte de la mujer, sino que está creciendo dentro de la mujer. Así que realmente es una cosa fantástica, porque esto solo puede ser posible a través de la mujer, y ese es el proyecto de Dios. Satanás y sus ángeles, de hecho todos los ángeles, no pueden procrear, no pueden multiplicarse. Y eso, bueno, Jesús mismo hace una referencia un poco a esto. Dios genera en la pareja el don de la vida. La vida con mayúscula tendría que haber puesto ahí. Cosa que Satanás no puede tolerar. La vida no la puede tolerar. Increíble, ¿no? Somos los seres humanos. Somos una parte impresionante del plan de Dios. Y nos ha incorporado a nosotros un montón de elementos que no incorporó en ninguna otra cosa de lo creado, ni siquiera de los animales. Y nos permite a nosotros razonar, pensar, adorar, cantar, dar gracias a este Dios que nos creó. Hoy, el plan de Satanás es frenar ese crecimiento. Y lo ha hecho históricamente. Ahora, a ver, y lo hace hoy. ¿Con qué? Con el aborto. ¿Por qué se habla tanto del aborto? ¿Por qué es tan grave el problema del aborto? Claro, porque es el plan de Satanás, ¿sí? La supuesta liberación de la mujer. Digo supuesta porque la mujer, siempre, o sea, a ver, salvo algunos desubicados masculinos que siempre ha habido en la historia, pero en general la Iglesia ha sido muy respetuosa hacia la mujer. Seamos sinceros, la Biblia en ningún momento habla ni justifica el maltrato a la mujer. Al contrario, Jesús hace varias cosas ahí que los ubicó a todos los hombres cuando quisieron hacerse, digamos, los hombres frente a las mujeres. Jesús tomó la posición de la mujer. No hace falta reiterar los casos. Otro punto es la desintegración del matrimonio, ¿sí? ¿Qué punto tan álgido que hay hoy en día? Yo digo, bueno, el otro día Isabel me dice, no sé en qué mundo van a vivir nuestros nietos, o nietas en realidad que son ahora, ¿no? Si el Señor no viene antes. No sé, yo tiemblo realmente porque no sé cómo los preparamos para eso. Y bueno, y la destrucción de la familia. Todo esto es parte del plan y la estrategia de Satanás. Y el plan y estrategia de Dios es otra cosa. Y ojalá nosotros seamos conscientes de esto y podamos colaborar, digamos así, con el plan de Dios. Y ahí está entonces el protoevangelio. Es un puntito que yo quiero aclarar ahora que vamos terminando, porque reiteramos aquí el versículo 15. Fíjense que es Génesis 3:15 y es muy afín en este sentido a Juan 3:16 en realidad. Pero acuérdense, 3:15 y el otro es 3:16. Un paso más. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y ahí está la cabeza, ¿sí? Que por supuesto es la cabeza de la serpiente o de Satanás. Y aquí está el calcañar. Ahí lo tenemos entonces a nuestro querido amiguito de la parte trasera de nuestro pie, que tantos problemas puede causar, y doy fe de eso. Pero ¿cuándo se cumplió esto? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En un evento que es la crucifixión. ¿Sí? La crucifixión es la síntesis de todo. Es la síntesis de todo.
de todo lo que fue hasta ahí, y dispara toda una nueva cosa, una nueva creación, una nueva vida, una cosa tan impresionante que hasta ahora, por lo menos, los tiempos se definen en antes de Cristo y después de Cristo. Los otros quieren inventar otras definiciones, bueno, perfecto, macanudo, pero seguimos estando en el año 2020 después de Cristo, así que bueno, hasta ahí la vamos llevando. ¿Pero por qué? Porque justamente Jesús fue herido, claro, en el calcáneo, ¿sí? Una herida no mortal, ¿sí? Si bien Él dio su vida voluntariamente, Él no muere por los clavos, ni muere por los azotes, ni muere por la lanza que se pasó, sino que Él voluntariamente dice que inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Él se entregó, ¿sí? Él murió por eso. Y las heridas, el calcáneo, digamos así, no liquidó su vida, sino que fue el golpe que Satanás quiso dar. Pero para Satanás sí, fue tremendo. Porque la herida fue en la cabeza. Y anda todavía dando vuelta con la herida en la cabeza, porque sabe que sus días están contados. Justamente se llama, estamos en el protoevangelio, ¿sí? Así, a este versículo 15, allí se menciona la condena de Dios sobre Satanás. La simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Y la simiente de Satán, herirá en el calcáneo a la descendencia de la mujer. Hago una acotación aquí, estamos más o menos con tiempo para eso, pero dice, la simiente de la mujer te herirá, ella te herirá en la cabeza. Cuando vamos a la lectura de esto en los documentos originales, esta es femenino, ¿sí? Esta que se refiere a la simiente en realidad. Entonces la Iglesia Católica tomó este versículo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, tomó este versículo, fue uno de los primeros puntos que con la cual comenzaron a desarrollar el tema de la beatificación, digamos así, o la exaltación de María. Porque, ¿qué dicen ellos? Una cosa muy curiosa. Ella quiere decir María. María fue la que venció a Satanás. Pero en el texto original no se nota en la Reina Valera, que tal vez habría que haber puesto otra cosa, pero bueno. En otras versiones, inclusive en las iglesias inglesas, se toma en el original. Él te herirá en la cabeza. Él, ¿quién es? Masculino. Jesús. ¿Está? Entonces hay cositas así que nos ayudan a nosotros a entender mucho la gestión que Dios tuvo preparado desde el comienzo. En síntesis, es el Evangelio en su origen. De allí entonces se usa la palabra protoevangelio, la primera enunciación del Evangelio. ¿Dónde está? En Génesis. ¡Qué bueno! Y entonces vamos concluyendo. Celebremos entonces la victoria de Jesús sobre Satanás. Sepamos que fue anunciado desde la fundación del mundo. Y aquí vamos a ver un versículo muy lindo de 1 Pedro. Sino con la sangre preciosa somos salvos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Y anunciado al comienzo de Génesis. Qué bárbaro, ¿no? Por eso digo, principio y fin, y todo lo que está metido en medio, cierra, pero perfectamente bien. Y no hay que ser muy erudito para agarrar estas cosas. Hay que meterse en el tema y Dios nos va mostrando realmente las cosas que ya están escritas ahí. No hay que inventar nada, sino que ya está ahí. Y estaba anunciado desde, como dice aquí, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo no confiar en este Jesús? Que por supuesto, y aquí concluimos esto, Jesús resucitó, ¿sí? Porque fue su muerte y resurrección que le dio el golpe mortal en la cabeza a Satanás. Y un último dato nomás. ¿A quién se le apareció Jesús en primera instancia cuando resucitó? Ahí lo tenemos en el dibujito y en la palabra de a las mujeres. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que es como las mujeres, claro. Después los discípulos no le creían. Bueno, allá ellos, pero
qué bueno que es saber que estas verdades fueron ya anunciadas. Y esto ya es para nosotros, es historia, ¿no? Es historia pasada. Pero la esperanza nuestra es que la victoria sobre Satanás es segura. Satanás anda dando vuelta todavía, muy visible, por supuesto, lo vamos a ver en las otras figuras que aparece una bestia, el falso profeta, etc. Ya lo vamos a ver a esos personajes también, que son poderosos, pero que nos aclaran ciertas cosas de lo que sucede hoy en día mismo. Pero anda ya con la cabeza totalmente reventada y vencido Satanás. Así que esto que nos dé ánimo a nosotros para leer la palabra de Dios, para meterse en ella, para entender las cosas y descubrir que realmente tenemos un Dios muy, muy poderoso, invencible, como a veces cantamos también en la iglesia. Que el Señor les bendiga mucho y muchas gracias. Será hasta la próxima.